enero del 332 a.C., Tiro, Fenicia. Imagínate esto, estás de pie en la costa, frente a ti, una ciudad situada a casi 1 kilómetro de la costa, sin conexión terrestre, solo mar abierto. Sus murallas se alzan más de 40 metros directamente fuera del agua. Durante siglos, ningún ejército la ha tomado. Esto es Tiro. Para los tirios, su ciudad es invencible, construida para la defensa naval e inaccesible desde tierra. Pero un hombre pretende demostrarles que están equivocados. Alejandro Magno lidera 30.0 soldados, pero no tiene flota alguna, y no puede simplemente pasar por alto esta ciudad y seguir adelante con su campaña, porque mientras Tiro se mantenga en pie, el poder naval persa sobrevivirá. Según todas las reglas de la guerra antigua, este debería ser el final de su ofensiva, una fortaleza insular, protegida por el Mediterráneo, defendida por decenas de miles y una poderosa armada. Ahora observa lo que sucede. Tras más de 6 meses de asedio, Tiro caerá. Se construirá una calzada de piedra desde el continente hasta la isla. Torres de asedio de 50 metros avanzarán a través del mar. Alejandro comandará una de las flotas más grandes del Mediterráneo. Una ciudad que se creía inalcanzable será tomada por la fuerza. Este es el asedio de Tiro, donde Alejandro demuestra que ninguna ciudad es inalcanzable para él. Para comprender la importancia de esta ciudad, es necesario comprender la situación de la guerra cuando Alejandro llegó a ella. Tras Isos en el 333 a.C., Alejandro no se detuvo a celebrar. Mientras Darío se reagrupaba tierra adentro tras su derrota, Alejandro giró hacia el sur, hacia Fenicia, para eliminar el último obstáculo entre su ejército y el Mediterráneo. 2 grandes ciudades se extendían ante él. Ambas optaron por la sumisión. Biblos se rindió sin resistencia. Sidón abrió sus puertas y lo recibió como a un libertador. La costa se abría, pero una ciudad no siguió su ejemplo, Tiro, una ciudad insular que no temía a los ejércitos, porque estos no podían alcanzarla, y Alejandro se encontraba ahora en su orilla. Tiro no era peligroso solo por sus murallas, era peligroso por lo que controlaba. Aquí era donde aún se reunía la armada persa, donde se reparaban los barcos averiados, donde se entrenaba, abastecía y refugiaba a las tripulaciones. Era la base naval más poderosa del Mediterráneo oriental. Mientras Tiro se mantuviera en pie, Persia aún tenía un punto de apoyo en el mar. Eso significaba que los barcos persas aún podían incursionar, interrumpir los suministros y amenazar a Grecia mientras Alejandro marchaba hacia el este. Alejandro no atacó Tiro por la gloria, la atacó porque toda la invasión dependía de lo que sucediera allí, y Tiro lo comprendía. Primavera del 332 a.C. Alejandro no empezó con amenazas. Pidiendo una última oportunidad para rendirse, envió emisarios solicitando permiso para entrar en Tiro y ofrecer sacrificios a Melkart, el dios principal de la ciudad, a quien los griegos identificaban con Heracles. Era un acto religioso, pero con un significado político. Concederlo equivalía a reconocer a Alejandro como rey de Asia. Tiro se negó, y luego fueron más allá. Los emisarios de Alejandro fueron apresados, ejecutados y sus cuerpos arrojados desde las murallas al mar. Esto ya no era una negociación, era un desafío. Alejandro juró que la ciudad caería, una promesa en la que casi nadie creyó. Alejandro se enfrentó a un problema que ningún comandante había resuelto jamás. No podía escalar las murallas que se alzaban directamente desde el mar. No podía privar a la ciudad de comida desde el interior, porque los suministros aún llegaban a Tiro por agua, y no contaba con una flota lo suficientemente grande como para desafiar directamente a su armada. Así que eligió una solución que desafiaba todas las reglas de la guerra de asedio. Decidió traer la tierra a la ciudad. Siglos antes, Tiro no había sido una isla en absoluto. Su asentamiento original, la vieja Tiro, se encontraba en tierra firme, antes de que la ciudad se alzara para dominar el mar. Esas ruinas aún yacían a lo largo de la costa, abandonadas y olvidadas. Alejandro ordenó demolerlas, piedra a piedra,
los restos de la vieja Tiro fueron desmantelados, extraídos, moldeados y arrastrados al agua. Lo que emergió no fue una carretera, sino un puente, una calzada, construida con los escombros de la propia historia de Tiro, que se extendía hacia el agua. Los hombres trabajaron desde el amanecer hasta el anochecer, y a medida que la calzada avanzaba, entraba en el campo de batalla de Tiro. La construcción se convirtió en combate. Las flechas caían de las murallas. Alejandro ordenó levantar torres de asedio y construir catapultas para colocarlas en la cabecera de la calzada. A medida que la piedra avanzaba, las máquinas avanzaban con ella, poniendo las murallas a su alcance. Las catapultas macedonias tronaban desde la cabecera de la calzada. Tras las torres, los hombres se protegían de la lluvia de proyectiles. Los barcos se acercaban para acribillar a los trabajadores. Cada piedra colocada impulsaba al ejército más adelante y hacía que abandonar el esfuerzo fuera más costoso que continuarlo. Alejandro lo comprendía. Una vez comenzada la calzada, el asedio solo podía terminar de una manera: o Tiro caía, o su ejército se desangraría contra el mar. A medida que la calzada alcanzaba aguas más profundas, Tiro lanzó un ataque decisivo. Un brulote, cargado de brea y madera, fue incendiado y lanzado contra las torres de asedio. Las llamas treparon por los armazones de madera. Las torres se derrumbaron en el mar. Meses de trabajo se desvanecieron en minutos. La moral se desmoronó. El asedio se estancó. Alejandro comprendió entonces la verdad. Esta no sería una conquista rápida, sería una guerra de agotamiento, y apenas había comenzado. El brulote reveló una dura realidad. Tiro no caería solo por tierra. Mientras la ciudad controlara el mar, podría ser abastecida, reforzada y defendida indefinidamente. Sin poder naval, el asedio fracasaría. Así que Alejandro recurrió a las ciudades que ya se habían sometido a él y comenzó a reunir una flota. Sidón proporcionó tripulaciones experimentadas. Biblos puso sus galeras de guerra a disposición de Alejandro. Con estas incorporaciones, Alejandro comandó aproximadamente 80 naves, suficientes para competir con la flota de Tiro, pero aún no para dominarla. Entonces, los reyes de Chipre, observando el cambio en el equilibrio de poder después de Isos, retiraron su apoyo a Persia y se aliaron con Alejandro. Pusieron 120 naves de guerra a su servicio. En cuestión de semanas, su flota superó las 200 naves, estableciendo una clara superioridad naval en la región. Lo que comenzó como un asedio terrestre se extendió al mar. Alejandro desplegó su flota para sellar ambos puertos, estableciendo un bloqueo formal. Los tirios respondieron con salidas calculadas, intentando interrumpir las operaciones de asedio y evitar que el cerco se estrechara. Los combates se sucedieron en aguas confinadas. Los buques de guerra maniobraron para posicionarse, se desplegaron arietes, se intercambiaron misiles a corta distancia, los barcos rozaron el casco al astillarse los remos. Los grupos de abordaje saltaron por encima de la brecha cada vez más estrecha, luchando cuerpo a cuerpo en las cubiertas. Gradualmente, el control de las aguas circundantes pasó a la flota macedonia. Alejandro fondeó barcos cerca de las murallas y ubicó máquinas navales para apoyar el asalto. Cuando los buzos tirios cortaron los cables del ancla, él reemplazó la cuerda con cadena. Los puertos fueron controlados. Y a partir de ese momento, Tiro se mantuvo sola. Con la superioridad naval asegurada, el asedio cambió de carácter. La calzada fue reconstruida, más ancha, más fuerte y reforzada tras la destrucción del brulote. Alejandro concentró la artillería en la cabecera de la calzada. Catapultas y lanzapiedras bombardearon las almenas, obligando a los defensores a retirarse de las posiciones expuestas. Las torres de asedio avanzaron, pero cada avance encontró una feroz resistencia. Los tirios defendieron las murallas, y el muelle no ganó terreno decisivo. En el mar, el bloqueo se mantuvo firme. Los barcos fenicios sellaron el puerto sur. Los barcos de Chipre controlaron el norte. Dentro de las murallas, la presión aumentó. Entonces los defensores se adaptaron.
Construyeron torres secundarias de madera a lo largo de los parapetos. Flechas incendiarias se dirigieron hacia los barcos de asalto. Alejandro respondió, los buques de asalto fueron equipados con arietes, y en la muralla sur, los arietes comenzaron su trabajo. Una y otra vez, el hierro golpeaba la piedra. Alejandro ya no estaba probando todo el perímetro, estaba reduciendo la presión, buscando puntos débiles. Desvió el peso del asedio a la muralla sur. Más arietes montados en barcos de asalto fueron adelantados bajo fuego de cobertura. Durante días, el impacto continuó. Entonces una sección cedió, una grieta, luego, una brecha. Alejandro no dudó. Los buques de asalto avanzaron a toda velocidad. Los puentes de abordaje se extendieron sobre la mampostería rota. Alejandro lideró desde el frente, avanzando con los hipaspistas a través de la brecha. La lucha fue inmediata, confinada y brutal. Los defensores tirios se negaron a ceder la brecha, pero fueron superados por más tropas macedonias que se abrían paso. Al mismo tiempo, los trirremes fenicios y chipriotas forzaron la entrada en los puertos, impidiendo el refuerzo de la brecha. La muralla sur cayó, y ahora la ciudad estaba abierta, pero la lucha no terminó con la brecha. Se extendió, casa por casa, calle por calle, tejado por tejado. Tiro pagó por su desafío. Miles murieron, miles más fueron vendidos como esclavos. A lo largo de la costa, 2000 defensores fueron crucificados. Pero no todos murieron. Los que se rindieron pronto sobrevivieron. Los ciudadanos sidonios se salvaron. La sumisión aún importaba. Tiro aprendió el precio de la resistencia, y el Mediterráneo aprendió una nueva lección. Ninguna ciudad era inalcanzable para Alejandro. Con la caída de Tiro, la costa quedó finalmente bajo el control de Alejandro. Avanzó hacia el sur. Gaza resistió y fue aniquilada. Egipto no ofreció resistencia. Sus puertas se abrieron y Alejandro fue proclamado faraón. El control del mar era ahora suyo, sus rutas de suministro protegidas, su retaguardia asegurada. Sin embargo, la guerra no había terminado. Darío aún vivía, y el imperio persa no se había derrumbado. Despojado de la costa, convocó sus últimas fuerzas, una inmensa hueste procedente de toda Asia, caballería, infantería, carros, todo el poderío de un imperio. En las llanuras abiertas de Gaugamela, Alejandro desafiaría una vez más todas las reglas de la guerra y se enfrentaría a la resistencia final de Persia. Gracias por ver la historia de Max.